Buenas tardes para todas y para todos. El día de hoy vamos a hacer una discusión que está relacionada con, digamos que las maneras, las formas como nosotros nos sumergimos en procesos de investigación o de conocimiento de la realidad. Nosotros, para trascender estos procesos de investigación, una cosa que debemos primero tener en cuenta es cuál es el síndrome que estamos padeciendo en este momento. Nuestro querido profesor Pedro Alcalá habla entonces del síndrome de la página en blanco. Ese síndrome que nos mantiene paralizados para escribir la primera palabra o para plasmar esa idea que yo quiero, aclarar y que está relacionada con la investigación que deseo desarrollar. Entonces, bueno, un primer momento es tomar conciencia de que estoy en una situación de parálisis, de inmovilidad, que está dificultando mi capacidad creativa. Entonces, es un miedo quizá a equivocarnos, a no decir las cosas con claridad, pero definitivamente tenemos que atrevernos a dar ese paso. Y ese paso lo vamos a dar cuando seamos capaces de identificar cuál es esa manera en la que yo me siento cómodo o me siento cómoda investigando. Entonces, en tiempos como lo que estamos viviendo, en tiempos del COVID-19, de la pandemia, uno puede preguntarse, ¿qué es investigar en salud? ¿Y cómo se investiga en salud? ¿Desde qué enfoque investigamos en salud? ¿Y por qué pensar en enfoques alternativos o complementarios? Entonces uno se pregunta cosas. Lo primero que uno hace para proceder a investigar es preguntarse algo. Eso es, digamos que la mecha que enciende la pradera, la pregunta de investigación. Entonces, de la pregunta de investigación que nosotros generemos, que nos hagamos, que nos planteemos, esa pregunta nos va a indicar cuál es mi postura de conocimiento ante la realidad. ¿Sí? ¿Cuál es la postura que yo voy a asumir en esa relación de conocimiento con la realidad? Lo que llamamos esa postura epistemológica. Entonces es importante que yo sepa y conozca cuál es la postura epistemológica de mi preferencia para conocer la realidad. Entonces uno pregunta cosas como la siguiente. ¿Cuál es el medicamento más apropiado para lograr la inmunización de la mayor parte de la población? Eso ya nos viene hablando de una postura investigativa, de un contexto de investigación, de un lugar desde el cual voy a investigar, de un algo que voy a investigar y de algunas herramientas y algunas técnicas que voy a utilizar para investigar. Entonces, como vemos allí, vemos una imagen de un laboratorista, de un médico, de un clínico que está en un laboratorio acudiendo a ciertos instrumentales, aplicando ciertas técnicas para investigar. ¿Qué es eso del medicamento más apropiado? ¿Y cómo sé yo que un medicamento funciona? ¿Cuántas veces tengo que chequear su funcionamiento, su efectividad en ese proceso de inmunización, ¿no? Entonces, ojo, eso nos habla de un tipo de investigación, de un lugar donde se investiga. Pero si me pregunto, ¿cuáles son las prácticas asistenciales más adecuadas para lograr dar una atención médica óptima y de calidad a la población? Ya el contexto de investigación cambia. Ya el objeto de investigación cambia. Ya la relación que quien investiga sostiene con lo que se desea investigar cambia. Entonces, como cambian estas cosas, cambian los recursos que voy a utilizar para investigar, las técnicas que voy a utilizar para investigar y los procesos que voy a utilizar para investigar. Uno también puede preguntarse, ¿cómo se transmite el virus y cuál es la susceptibilidad del humano en relación al mismo? Esa es una pregunta que puede resultar tramposa, porque es una pregunta que tiene dos preguntas en una. ¿Cómo se transmite el virus y cuál es la susceptibilidad? Entonces debemos tener cuidado en mirar y el plantear una pregunta de investigación, porque una cosa es investigar cómo se transmite el virus y otra cosa es investigar cuál es la susceptibilidad del ser humano en relación al mismo, aunque estemos hablando del mismo virus, ¿no? Entonces son dos investigaciones que pueden efectuarse desde dos perspectivas o múltiples perspectivas distintas, ¿sí? De cómo se transmite el virus, si es a través de una
transmisión zoonótica, si es a través de una transmisión espontánea, si es a través de algo intencionado que se escapó de un laboratorio y se utilizó como un instrumento bélico, y cómo es la susceptibilidad del ser humano también es muy diferenciada. Esa susceptibilidad es orgánica, es espiritual, es individual, es colectiva, es biológica. Bien, entonces veamos allí, esta pregunta es muy importante porque vemos que tiene dos cosas distintas y va a generar variables distintas, intereses de investigación diferentes. Otra pregunta que podemos formar es ¿cuáles fueron las razones que dieron origen al virus SARS-CoV-2? Entonces uno ubica toda una serie de razones. Hay razones sociales, razones culturales, razones geopolíticas, razones bélicas, razones de índole ecológico y un sinfín de razones más. Pero yo debo contextualizar en mi investigación cuáles de esas razones son las que me interesa a mí investigar. Finalmente, una última pregunta dice, ¿cuáles son aquellos recursos de los que dispone la población y de los cuales requiere para organizarse y generar condiciones de autonomía, seguridad y defensa de su salud en los espacios comunitarios? Entonces nosotros aquí vemos una pregunta que tiene una serie de elementos a discutir. Por ejemplo, discute acerca de unos sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Aquellos que habitan en la comunidad. Entonces ese es otro contexto, un contexto de la comunidad. Esta pregunta ya apunta a una particular intencionalidad, y como apunta a una particular intencionalidad que es crear condiciones para organizar y generar condiciones de autonomía, y ahí hay un propósito, hay una intención política que es la transformación de la realidad. Entonces allí vemos que hay una investigación en donde quien participa de la misma, es decir, el sujeto investigador, tiene un rol y tiene un papel fundamental en la misma. No sucede como en el anterior caso, en donde el investigador tenía una relación con el objeto que investiga de manera, digamos, de no involucrarse con él en esta investigación. Ya yo tengo una intención, un propósito, un fin determinado como investigador. Entonces las investigaciones que hemos nosotros conocido son investigaciones cuantitativas e investigaciones cualitativas. Las investigaciones cuantitativas parten de un paradigma que es llamado paradigma positivista, impulsado por Augusto Comte, quien planteaba que este paradigma tiene un carácter filosófico que está basado en el método experimental, ¿sí? Y que se caracteriza por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Se le dice que es positivista porque es de facto, es decir, es sí o no, es de que se cumple o no cumple con lo que hemos llamado una hipótesis de investigación, que es una verdad preestablecida. Este paradigma positivista parte de que la realidad o la verdad surge respaldada de un arsenal de teorías que respaldan la postura investigativa o la intención investigativa que yo me estoy planteando realizar, y lo hace desde lo que se ha llamado el método científico. La investigación cuantitativa es un modelo de investigación que tiene como propósito la determinación de las leyes universales que expliquen la realidad y el objeto de estudio que yo estoy indagando. Ella se fundamenta en la observación directa, en la comprobación y en la experimentación, o la experiencia que pretende generar. Ella busca generar datos numéricos, cuantificables, verificables, y aquí nosotros vemos, por ejemplo, una oportunidad de oro para aquellas investigaciones que tienen una intención epidemiológica, una intención biológica o una investigación que requiere de la experimentación. Aquí, en esta investigación positivista, cuantitativa, la relación del sujeto investigador con el objeto investigado es de separación, y esa separación está clara y definida. Es una condición para investigar entre el sujeto que investiga y lo investigado. Es una relación sujeto-objeto. Condición, mantener una separación clara y definida. El modo de aproximación al sujeto de estudio está relacionado con un cuerpo teórico que yo debo tener como arsenal
que respalde mis aseveraciones preliminares, ¿sí? Porque ello me va a permitir a mí construir una hipótesis. Una hipótesis es una verdad que yo preestablezco antes de incorporarme en el proceso de investigación y yo debo comprobar o no la hipótesis que me he planteado. La relación de objetividad y de subjetividad es que aquí se pretende alcanzar la objetividad en las conclusiones del estudio. Yo debo dar muestras que no participé, que el análisis de mis resultados no están impregnados por prejuicios que yo pude haber tenido o que yo puedo tener. La formulación del problema, que es una cosa que nos interesa muchísimo a nosotros en este momento, está relacionada con que en la investigación cuantitativa se establecen relaciones de causa-efecto o son relaciones funcionales de esa realidad que está aconteciendo. Este tipo de investigación prefiere los objetivos de explicar o describir. Las variables de la categoría en las investigaciones cuantitativas son de carácter cuantificable, se miden numéricamente. En la investigación cualitativa, que llamamos, están desde el paradigma postpositivista. El paradigma postpositivista debemos resaltar que es una creencia filosófica que sostiene que el conocimiento humano no está basado en fundamentos sólidos e inmodificables. Y es ahí el impulso, el cambio, la trascendencia que le dieron investigadores como Edmund Husserl, Dilthey y Max Weber a las investigaciones que se venían realizando de carácter positivista. Ellos decían que había fenómenos que acontecían que no necesariamente estaban relacionados y que eran de carácter experimental, que eran reproducibles, que eran replicables, que actuaban de manera lineal. En fenómenos sociales, culturales, psicológicos, históricos, sociológicos, es muy poco probable lograr esa replicabilidad que exige el método o el enfoque, el paradigma positivista. Entonces, bueno, se plantea como un proceso de evolución en la investigación el paradigma postpositivista. Entonces se renuncia a esos fundamentos inmodificables y se incorporan toda clase de teorías, antecedentes, conocimientos y valores. Se destaca la importancia de los mismos, porque ellos tienen influencia en lo que se observa de la realidad que acontece, según plantearon estos grandes pensadores. Entonces, la investigación positivista, cualitativa, busca explicar el significado de un fenómeno y lo hace a través del análisis, de la evaluación y la interpretación de informaciones que se recogen en el acontecer cotidiano de esa realidad que yo deseo investigar. Y eso se recoge a través de entrevistas, registros, conversaciones. Aquí la relación del sujeto que investiga con lo investigado es una relación consciente. Yo estoy participando activamente de la realidad que está aconteciendo y que deseo investigar. Incluso mi participación en la misma puede afectar el porvenir de esa realidad o el devenir de esa realidad. Hay un modo de aproximación al sujeto de estudio que está relacionado con la construcción de la realidad social y se hace a través del imaginario colectivo de los sujetos que están participando en esa realidad. Él toma en cuenta el universo subjetivo, quien investiga, toma en cuenta los valores, toma en cuenta las creencias, las preferencias, las opiniones, los sentimientos y toda cualquier situación conductual, emocional que pueda estar determinando esa realidad que deseo investigar. Y como podemos imaginar, no hay opiniones que son reproducibles y replicables en el tiempo. No hay preferencias que son replicables en el tiempo. Y también son válidas esas situaciones. En esta investigación cualitativa se procura investigar no las relaciones de causa-efecto, pero sí las relaciones de sentido. Y se prefieren objetivos de análisis y comprensión de la realidad. Aquí ya no hablamos de variables como lo hacemos en el paradigma positivista, pero sí hablamos de categorías, de análisis que van a permitirnos describir y reflexionar sobre los fenómenos que estoy estudiando.
Un cuadro comparativo de la investigación cuantitativa y la cualitativa lo vemos a continuación. En la investigación cuantitativa, como ya hemos dicho, la relación sujeto-objeto es distante. En la cualitativa es involucrado. ¿Qué quiero investigar en la investigación cuantitativa? Aquellos elementos que se derivan de una literatura especializada. En la investigación cualitativa voy a investigar aquello que acontece en la realidad social, un problema social. Los objetivos que me planteo son probar hipótesis en la investigación cuantitativa y en la investigación cualitativa comprender un proceso complejo. Hay un foco de investigación específico en la investigación cuantitativa, pero en la investigación cualitativa ese foco de investigación es amplio y es incluyente. Las teorías previas que determinan el diseño de la investigación son propias de la investigación cuantitativa, pero en la investigación cualitativa se construye teoría a partir de la investigación y el devenir de la misma. La investigación cuantitativa comprueba y verifica, la investigación cualitativa genera credibilidad y exhaustividad. Los datos son numéricos en la investigación cuantitativa y los datos son testimonios, sentimientos, emociones en la investigación cualitativa. En la investigación cuantitativa utilizo la estadística para manipular los datos, pero en la investigación cualitativa identifico patrones con significación. El método de análisis de los datos es deductivo en la investigación cuantitativa y en la cualitativa es inductivo. El impacto en el objeto estudiado en la investigación cuantitativa es irrelevante o indeseable y en la investigación cualitativa es relevante. Y los tipos de investigación en la investigación cuantitativa son experimentales, cuasi experimentales, histórica, correlacional. En la investigación cualitativa tenemos investigaciones etnográficas, investigaciones participativas e investigación-acción. Ahora bien, siendo la salud colectiva un campo académico, ¿sí? Una praxis social y un componente político y transformador, ¿qué tipo de investigaciones caben en esta forma de mirar la salud? Entonces, dice Edmundo Granda que desde la salud pública convencional se mira a la población como un objeto a ser intervenido por parte de la norma funcional y la ciencia positiva. Edmundo Granda cuestiona las prácticas investigativas de la salud pública porque tienen esos grandes rezagos del paradigma positivista. Señala además Edmundo Granda que la salud pública alternativa, como él llamaba a la salud colectiva, tiene que cambiar su forma de mirar a la naturaleza y no darle ese calificativo de objeto a intervenir. Él planteaba que el colectivo o el objeto de investigación en la salud colectiva es un sujeto dialogante, ¿sí? Y por lo tanto tenemos nosotros que descubrir una racionalidad inherente y diversa. Grande resaltaba que la única manera de aproximarnos y explicar la realidad tiene necesariamente que pasar por una aproximación interpretativa. Edmundo Granda da un salto entonces en los procesos de investigación cuantitativa y los trasciende hacia procesos de investigación cualitativa con un enfoque interesante de transformación de la realidad. Y en este sentido, nuestra querida profesora Rosy Carmata dice que la visión epistemológica positivista desencadena una forma de hacer investigación en salud en donde predominantemente prevalece la metodología cuantitativa con estudios experimentales y cuasi experimentales. Este tipo de investigaciones lo que buscan es preestablecer una verdad casi que irrefutable, pero en el área de lo social, en el área de la investigación social muy propia de la salud colectiva, esto es difícil de alcanzar. Por lo tanto, en su trabajo hacia un nuevo concepto de salud, publicado por la Universidad Bolivariana de Venezuela en el año 2017, la profesora Rosy Carmata cita al profesor Boaventura de Sousa Santos y nos dice que es necesario apelar a la doble ruptura epistemológica. Y esa doble ruptura epistemológica
debe permitirnos la creación de un nuevo sentido común en donde se compartan lo que se llaman las comunidades interpretativas, es decir, en una investigación en donde el sujeto que investiga no es el exclusivo que interpreta la realidad, sino que la interpreta con el otro, que es sujeto también de la investigación. Aunque sea, digamos, el objeto de la investigación, él tiene una condición de sujeción que le permita interpretar la realidad que vive y la que acontece. Eso, evidentemente, plantea otra forma de saber, otra forma de generar conocimiento y que supera esa fragmentación que impone el paradigma positivista. Pero el profesor Juan Zamaja, en su postura epistemológica, trasciende lo que planteaba esa nueva verdad que nos regala el paradigma positivista. En materia de salud, el profesor Juan Zamaja señala que en el campo de salud y su disciplina se justifica un acercamiento al planteamiento epistemológico de fondo respecto a las formas que generan conocimiento, unas nuevas formas, digamos, complementarias de razonamiento, y nos dice que desde su postura investigativa, que era el materialismo histórico, señala que toda investigación en salud ha de tener en consideración aquello que determina el desarrollo de todas las facetas que condicionan la vida individual y colectiva de las personas, y eso tenía que ver con los modos de producción, los modos de vida y los estilos de vida, y lograr un mayor acercamiento para conocer la realidad impuesta desde estos modos históricos o de estos procesos históricos sociales, se lograba por una propuesta que él nos hizo, que se llama la triangulación metodológica. La triangulación metodológica lo que permitía a través de un modelo metodológico era responder a el conocimiento de una realidad, un conocimiento más integral, más holístico de la realidad, a través del uso de muchos métodos en lo que intervenían métodos de carácter cuantitativo y métodos de carácter cualitativo. Pero como nuestras investigaciones tienen un carácter muy social y sobre todo tienen un carácter pedagógico, el profesor Raúl Rojas Soriano señalaba el enfoque dialéctico de la investigación. El profesor Raúl Rojas Soriano señalaba que la investigación científica es un proceso que tiene como finalidad lograr un conocimiento objetivo, un conocimiento verdadero, un conocimiento sobre cualquier aspecto relacionado con la vida que nos acontece, pero son aspectos que deben ser utilizados para guiar y orientar una práctica transformadora de la vida de los hombres, de las mujeres en su condición particular, singular y general. El profesor Raúl Rojas Soriano señala además que tenemos que seguir esas huellas de otros pensadores que su trabajo científico han dejado señalamientos metodológicos en camino de una investigación que está muy relacionada con esas investigaciones que exigen y que buscan y que tienen un proyecto político, que es transformar nuestras realidades. Acompañando al profesor Raúl Rojas Soriano en esa iniciativa transformadora de la realidad que acontece, también los profesores Alfonso Carrillo y Axelón Jiménez hacen planteamientos de investigación muy interesantes. Dice el profesor Alfonso Torres que en cualquier trabajo investigativo se deben definir algunos problemas de conocimiento y esos problemas de conocimiento están evidentemente relacionados con el objeto de investigación que nosotros vamos a desarrollar o que nos interesa conocer. Señalan Jiménez y el profesor Torres que plantear un problema de investigación implica delimitar un contexto teórico, un contexto disciplinar, un contexto tecnológico, un contexto profesional. Además, implica la formulación de una interrogante o de un conjunto de interrogantes. Veamos que ellos acá señalan con claridad que no es una hipótesis que yo voy a plantear, que no es una realidad o una verdad irreductible para eliminar, sino que es un interrogante que me formulo para iniciar el proceso de investigación para abordar
esa realidad que yo deseo conocer. Señalan además ellos dos que la construcción de problemas de investigación se hace con uno o varios sujetos en unos contextos históricos, sociales y culturales y epistémicos determinados. Es decir, que no la hace solo quien está interesado en la investigación, sino que todos los sujetos que participan de la misma. Y todo en el marco de una viabilidad disciplinaria académica que tiene un significado y una pertinencia sociohistórica. Estos autores señalan que es necesario hacer procesos investigativos reconociendo diversas perspectivas epistemológicas y metodológicas, pero especialmente aquellas que tienen una postura o un corte interpretativista, hermenéutico, cualitativo, complejo y sistémico, también construccionista y dialéctico. Este tipo de perspectiva permite rescatar el lugar central del sujeto y la subjetividad. ¿Y por qué permite rescatar el lugar central del sujeto y la subjetividad en la investigación social? Porque toma en cuenta la manera como él está viendo la realidad, la manera como él la está interpretando, cómo la está experimentando, cómo la está vivenciando, cómo la está conociendo y qué opinión tiene él o ella de dicha realidad. De allí la importancia del rescate de la subjetividad para conocer esa realidad social en la cual desea sumergirse. Este tipo de investigaciones han permitido la construcción de objetos de investigación no disciplinares que pueden ser interpretados o abordados a través de la incorporación de nuevos campos de conocimiento. Y en estos nuevos campos de conocimiento, en donde destaca este tipo de investigación, podemos mencionar aquellos que buscan indagar acerca de la pedagogía, acerca de la educación, acerca de la psicología, acerca de la comunicación, acerca de la política, acerca de la ciudad, acerca de las políticas públicas de salud, por ejemplo. En algunos casos, estas propuestas de las que han hablado el profesor Juan Zamaja, la profesora Rosy Carmata, el profesor Carrillo y el profesor Axelón Jiménez, tienen que ver con metodologías o técnicas que hemos llamado investigación, acción, participación, sistematización de experiencia y grupos de discusión. Son investigaciones que han trascendido el enfoque positivista, el enfoque pospositivista y se incorporan por el hecho de plantearse la intención de la transformación en enfoques sociocríticos. Una de las experiencias de la investigación sociocrítica, como bien señalan el profesor Carrillo y el profesor Jiménez, es la sistematización de experiencia. La sistematización de experiencia es un ejercicio de producción de conocimiento crítico, pero desde la práctica. Y esa práctica es la que acontece o la que yo llevo a cabo en mi experiencia de vida cotidiana, en mi experiencia de vida laboral, en mi experiencia de vida comunitaria y en mi experiencia de vida institucional. Los resultados que se tienen de estas investigaciones o de una sistematización de experiencias se incorporan a sistemas reflexivos, a situaciones en las cuales participan toda una cantidad de personas que vivencian dicha realidad, pero que sus aportes vienen dados por las interpretaciones que se construyen desde cada una de las individualidades de quienes participan, pero también con la construcción de un proceso reflexivo colectivo que produce, genera y nos regala una interpretación colectiva de la realidad con la intención firme de transformarla. En un proceso que tiene 6 pasos, entre los cuales destaca la definición de un punto de partida, la generación o el enunciado de unas preguntas iniciales, la recuperación del proceso vivido a través de la búsqueda de testimonios, anécdotas, reseñas, registros,
El otro tema es que se realiza una reflexión de fondo individual, digamos particular, singular, pero también general. Se plantean unos puntos de llegada y después se complementa y se elabora un conocimiento a través de una reflexión. La sistematización de experiencia, según el gran maestro Oscar Jara, es una interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento, reconstrucción, descubre o explicita la lógica de un proceso vivido en ella, los diversos factores que intervinieron y se relacionaron entre sí y por qué se hicieron de ese modo. Imaginémonos nosotros lo interesante que sería desarrollar investigaciones desde la sistematización de experiencias en el marco de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué experiencias vivieron? ¿Qué experiencias le han acontecido a quienes desde la red asistencial han trabajado en la pandemia? ¿Qué experiencias han vivido a quienes han trabajado desde los grupos o desde, digamos, los servidores públicos que hacen prestación de servicios de seguridad ciudadana? Sería más interesante aún cuál es esa sistematización de experiencias que se ha dado entre la articulación de diferentes sujetos sociales que trabajan a favor de garantizar la salud en el marco de la pospandemia. Veamos cómo han trabajado los agentes de seguridad ciudadana, junto con los maestros, junto con los cultores, junto con los médicos y las médicas y enfermeras de nuestro país para garantizar la atención a la salud, pero también para garantizar los cuidados integrales a la misma. La sistematización de experiencias, dice el profesor Jara, produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de la experiencia. Y eso pasa por comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. Y el futuro que nosotros debemos plantearnos para procesos investigativos en este momento son elementos de orden post-pandémico. Nosotros debemos ir pensando desde ya en ese elemento post-pandémico, pero sustentado en las experiencias que vivimos. De ahí la importancia de este enfoque investigativo que es tan importante como el de la investigación, acción, participación, que postulaba el profesor Paz Borda. Entonces, hemos dado un recorrido por diferentes posturas de investigación. Vimos cómo plantea el enfoque positivista la manera de relacionarse con el objeto de investigación. También lo vimos con con el paradigma postpositivista, pero también vimos que en el enfoque sociocrítico del cual nos habla la profesora Rosy Carmata, nos habla el profesor Juan Zamaja, nos habla el profesor Carrillo y Soriano, pero también nos habla el profesor Axelón Jiménez, tiene que ver con esto, y especialmente también nuestro profesor Oscar Jara, en la postura y en el paradigma sociocrítico. Lo que cuenta es el compromiso, que es lo político, y la transformación, que es lo crítico de la investigación. Más adelante estaremos acompañados por el profesor Pedro Alcalá, quien complementa esta presentación que estaba relacionada con la investigación sociocrítica con una investigación de la cual nos va a hablar él, relacionada con el paradigma decolonial o la postura decolonial en la investigación. Recordemos entonces que la premisa es transformar la realidad. Un abrazo para todas y para todos.